Continuamos, Yo doctor. ahora le escucho fuerte yo, hermano Pablo. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar entonces con lo que estamos trabajando de los ángeles, que queda una parte pendiente. Habíamos dicho que los ángeles, entonces, ángeles caídos, de eso es lo que estábamos hablando, los demonios, se oponen a los propósitos de Dios, afligen al pueblo de Dios, ejecutan los planes de Satanás, mm, impiden la vida espiritual del pueblo de Dios, tratan de engañar al pueblo de Dios, introducen falsas doctrinas también. Y eso lo encontramos nosotros en 1 Timoteo 4:1. Infunden, ¿eh? ¿Qué le parece la obra satánica? Las doctrinas entonces erróneas, nosotros podemos fácilmente concluir que son obra y producto y origen satánico. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas que lo llevan a la apostasía son doctrinas producidas por demonios, increíble. ¿Eh? Sabemos que el cristianismo consiste en la restauración de la imagen y semejanza de Dios en todos los creyentes. Y el amor es la esencia, la sustancia y la finalidad que, que busca Dios en el ser humano redimido. Pero también dentro de ese propósito fundamental, hay algunos que son muy importantes como la doctrina, porque nuestro comportamiento, nuestra conducta, obedece a lo que nosotros creemos. Por eso que la doctrina es importante. Y algunos producen acá, como dice el apóstol Pablo, apostasía, es decir, personas niegan la fe por causa de estas doctrinas producidas por los demonios. Con respecto a Satanás ahora, el origen de Satanás nos habla acerca de Isaías, ahí el profeta Ezequiel. Isaías en realidad está hablando acerca de un rey, de, de Tiro, Sidón, de esos reyes paganos, pero otros autores indican que se está describiendo a estos reyes en términos muy diferentes a un ser humano. Por lo tanto, pareciera que la caída de estos reyes, la gloria, la vanagloria, la soberbia de estos reyes es muy similar y está describiendo, a propósito de estos reyes, la caída del diablo o la caída de Satanás. Cuando se habla acerca del querubín grande, protector, que sintió en vida delante de Dios, quiso poner su trono sobre el trono de Dios, demandó adoración, quiso usurpar el lugar de Dios. Parece que está hablando acerca del diablo ahí y que está explicando la caída del Satanás. Su carácter se determina por los nombres y los títulos que tiene. Satanás significa adversario, alguien que es contrario a Dios. También se le conoce como diablo porque es acusador, le gusta acusar, calumniar, difamar, levantarles calumnias a Dios y también a los seres humanos. Hermano Pablo, Adelante, hermano Juan. usted mencionó en la parte doctrinal de los demonios. ¿Eso se puede ilustrar o es una guerra? Es una guerra muy, muy, muy táctica, muy audaz. Es una guerra que no se ve a la vista, con estos carnales, no sé, estos humanos malos, no lo vemos siempre de vista, no lo vemos pasar porque son tan sagaces que el enemigo amplió una guerra que no antes, si vemos en la iglesia primitiva que fueron perseguidas, derramada la sangre, ahora no es así ahora. Ahora él entra, pero Pablo toca un tema de la falsa piedad. Entonces la falsa piedad, hay falsos cristianos, falsos hermanos, falsos pastores, falsas iglesias, que se instruyen con herejías, con enseñanzas que destruye.
o sea, quiere destruir a toda costa la palabra misma, la falsa teología que hablamos anteriormente, ¿cierto? Entonces es una guerra que no tiene límite, una guerra hasta el fondo, hasta el final. Bueno, sabemos que Dios tiene la última palabra y Dios tiene la batalla ganada ya la tiene ganada. Pero en el presente que estamos nosotros en la tierra, muchos de nosotros por poco discernimiento, porque nos tenemos la capacidad, si no fuera porque el Espíritu Santo no tuviera, estaríamos derrotados el rato. Y eso en base a que la oración y todos los que oran, todos los que buscan a Dios, la ayuno y oración, sí, como dice Efesios 6, tomar todas las armaduras de Dios para resistir las hichanzas, los dardos, las copuchas, los chimes. Es una suma. Pero en este caso aquí una guerra muy, muy escondida, que solamente los que buscan a Dios de verdad digo, de verdad, no chamullo, y no tanta palabrería, sino que son más, buscan a Dios con profundidad, se van a dar cuenta que el enemigo está ahí, entre nosotros, disfrazado. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo da una énfasis, doctrina de demonios, que ya están preparados, ya entraron dentro del pueblo, ya está la herejía, está el engaño, ya está el rato. Ahora, ¿cómo podemos nosotros desfasar esto, derribar esto? Y entonces aquí entran los pastores, aquí entran los ministerios, entran los dones, entran lo que Dios, hace rato que Dios está hablando, de muchas formas. Depende de nosotros nomás que si queremos ganar esta guerra, tenemos que aferrarnos más a Dios, porque esta palabra que se está leyendo ahí da mucho que entender y es una cosa muy profunda, no es una cosa así, leer la palabra y listo, no, tiene una profundidad tremenda. Dios mío, que Dios nos ayude. Es una batalla que todavía no hemos ganado todavía. Con Cristo todo lo podemos, sí, pero hay una batalla que tenemos que entrar, que muchos todavía no han entrado y que aún nosotros no hemos podido discernir el cuerpo de Dios todavía. Bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, mi hermano Juan, por su importante colaboración acerca de la obra de los demonios de sembrar falsas enseñanzas y herejías. Ha estado desde el principio, desde la época apostólica. Esto se escribió en la época apostólica, el apóstol Pablo que escribe esto, y ya en esa época existían estas doctrinas de demonios. Hermano Claudio, Me pregunto si Satanás actúa fuera de la moral de Dios, si me puede explicar un poco más, hermano Claudio, por favor. porque se, ya entendí en clases anteriores que Satanás no es omnipresente ni omnisciente, nada de eso. Digamos, Correcto. su, su poder está más bien en mentir, por ejemplo, en difundir calumnias, en poner a un hermano en contra de otro. Y todas estas características están fuera, es como lo contrario a, a lo que nosotros predicamos, a nuestra moral, pues, a nuestra moral cristiana, digamos. Por lo tanto, él lucha, o la lucha es bien poco justa, porque sus armas son, no están en la verdad, no son morales, están fuera de la moral. ¿Qué opina de eso? Ah, claro, claro que sí, pues, obvio. Por eso que Satanás actúa en contra de, y fuera, excluido de toda moralidad de Dios, por supuesto que sí. Precisamente por eso del diablo. Lo bueno es que no está en nuestros pensamientos, por ejemplo, no puede escuchar lo que Exacto. pensamos. No está dentro de nuestros pensamientos, así es. No, no puede saber lo que nosotros pensamos. A menos que nosotros lo declaremos con nuestra boca, cuando lo conversamos con alguien, por ejemplo, los demonios lo pueden escuchar eventualmente. Por eso se enteran de lo que nosotros hacemos, hablamos, como informamos, por ejemplo. Y ven, también observan. Pero lo que nosotros pensamos no, porque solamente Dios tiene acceso a nuestra conciencia. Es el diablo entonces el acusador, porque calumnia. Qué increíble cuando nosotros difamamos, calumniamos, inventamos males de otras personas. En realidad lo que estamos haciendo es una obra satánica. Y nosotros
digo como nosotros como creyentes, estoy indicando como cristianos, que somos parte de una iglesia y líderes cristianos también que adopten esta actitud es realmente muy contradictorio a la fe cristiana. Por ejemplo, presbíteros de algunas congregaciones para poder expulsar a otro pastor que está tratando de actuar conforme a las enseñanzas de la Biblia. Un hombre de Dios que quiere vivir conforme a la Biblia y que no actúa según los procedimientos y los principios de los presbíteros, sino que actúa conforme a la palabra de Dios. Y los presbíteros para sacárselo de encima, porque en estos principios corruptos de una determinada denominación comienzan a emplear estrategias muy oscuras, como por ejemplo acusar al pastor de acoso sexual y ser capaces, mis hermanos, de darle dinero a una hermana, pagarle a una hermana para que ésta denuncie al pastor de acoso sexual. ¿Qué le parece a usted una actitud y un procedimiento de esa naturaleza? Pagarle a una hermana, estarle dispuesto a pagarle a una hermana para que denuncie a un pastor falsamente, que le levante una calumnia de que lo acosó sexualmente, con la finalidad de expulsar al pastor, de sacarlo de sus filas, porque no comparte algunos principios que riñen con la palabra de Dios. Bueno, Y yo creo que lo que usted dice ahí es fuerte porque Satanás imita a Dios, ¿cierto? Entonces el enemigo correcto. busca corazón conforme a él también, pues. Corazones malos busca para hacer morada y influenciar y instruir maldad y maldad con ser capaz de convencer. Lo que dije anteriormente, lo dice Pablo, la falsa piedad, ¿cierto? Es un disfraz que la gente parece que es buena, Mm, pero la risa del chino y por detrás están los cuchillos, los pelambres, es como hacer tropezar a otro. Y bien dice la escritura, hay del que venga, eh, o sea, el que venga, los tropiezos que vienen, hay un hay, mm. que si nosotros nos descuidamos y nos dejamos influenciar por las mentiras o porque alguien viene a traerte un cuento y tú jamás lo conociste, pero muchas de nosotros creemos las personas que no conocemos y las personas que vemos todos los días, no lo creemos. Y eso pasa en la vida cotidiana. Y lo que te dice es un poco fuerte eso, porque hacer eso, bueno, eso no es algo, no es algo novedoso, se ha escuchado en la noticia. Se han habido muchos comentarios X pastores o hermanos X, y se sabió a lo largo, no hace mucho día atrás en Santiago un pastor, no es un pastor, no es el nombre, un hombre que era evangelizado, pero aquí hay una prueba contundente y hay personas que se dejan mal el evangelio, pero hasta el suelo. Es lamentable escuchar eso. Y lo que te dice, caramba, quedamos sin base como cristianos. Sí, sí, sí. No, un procedimiento muy, muy terrible. Pero gracias al Señor, la hermana era una hermana cristiana, una hermana que no se iba a prestar para ese tipo de prácticas, de tratar de expulsar a un pastor. Al final el pastor renunció porque ya la persecución era demasiado ya. Así que se retiró de la iglesia y fundó otro ministerio. Porque ya se sobrepasaron todo tipo de recursos y de métodos para poder sacarlo de la iglesia. Así que se incurrió en algo semejante a eso, terrible. hermano Pablo. El, sí, Y hermano también Brandon. hay doctrinas cristianas que están influidas por otro tipo de filosofías y que de Mm, alguna manera esas filosofías son demoníacas y van destruyendo la iglesia desde dentro. exacto, Puedo así poner, por es. ejemplo, la teología de la prosperidad Correcto. o, cuánto, o la de la liberación, donde hay muchos hermanos cristianos que creen en la igualdad, por ejemplo. Y, y parten estas cosas con cosas muy sencillas, ¿ah? Como que, por decir alguna cosa, el cariño por las mascotas. Y en la medida que va avanzando su filosofía, la gente se va metiendo más en temas que
van en contra de nuestra doctrina y al final terminan torciéndola. Correcto. Así es. Muy bien. Otro de los nombres que reflejan el carácter de Satanás es el destructor. Apocalipsis 9:11. Destruye todo. La serpiente antigua. Ahí nosotros sabemos que era Satanás el que estaba en el huerto del Edén, porque lo que dice Apocalipsis, aquella serpiente antigua. Cuando se tratan mal los curas, no sé si quizás los evangélicos también, cuando se insultan los evangélicos, los ministros emplean también este término, pero cuando un arzobispo de Santiago hablaba acerca de otro, que había una riña entre ellos, decía, esta serpiente, esta serpiente venenosa, el término que empleaba. El tentador también, porque tienta a los ángeles, los tentó y por eso que lo siguieron. Tentó a Adán y Eva en el huerto del Edén y fue exitoso. Tentó a Jesucristo, no lo pudo tentar, o sea, no lo pudo hacer caer. Es el príncipe y Dios de este mundo porque controla y están bajo su gobierno, su poder, su influencia a toda sociedad que está sin Dios. Sugiere su influencia sobre esta sociedad sin Dios. La naturaleza de Satanás es atrevido porque intenta tentar a Jesucristo, es orgulloso también, y por eso que cayó por el orgullo satánico, es poderoso, eso no lo podemos negar, pero no es todopoderoso. ¿Cómo es un ángel poderoso? Vimos que los ángeles eran poderosos, por lo tanto él es poderoso, pero no es todopoderoso. Solo hay uno que es todopoderoso, y ese es Dios. Es maligno porque hace mal a la gente, a Job, por ejemplo, le quita todo, luego la salud, es astuto, hace caer a los seres humanos. El motivo de Satanás en buscar a los hombres para destruirlo, engañarle, hacerle caer, llevárselo consigo al infierno, es porque él tiene envidia. Nosotros los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios. Por eso que nos tiene envidia, porque él quiere destruir todo lo que se le parezca a Dios, porque él no es igual que nosotros, porque él es un ángel, no es imagen y semejanza de Dios. Él odia a todo lo que se le parezca a Dios. Nosotros los seres humanos, aunque somos pecadores, no ha sido destruida esta imagen de Dios. No somos una porquería. No sé si usted ha escuchado una enseñanza, son de la enseñanza de los nuevos calvinistas, no el calvinismo histórico, sino de los nuevos calvinistas, de un chileno que apareció por ahí y enseñando que los seres humanos somos una porquería. Es muy, es muy terrible la imagen que tiene ese predicador, un hermano, de los seres humanos, ¿ah? Que somos una Ese está porquería. más demoníaco que mismo Satanás. Es terrible porque, Sí, eh, está bien. porque aunque Sí. nosotros somos pecadores, Mm. pero todavía no hemos perdido la imagen y semejanza de Dios. Todavía seguimos siendo, tenemos la imagen de Dios. Por el hecho de ser imagen y semejanza de Dios, somos seres dignos. Si somos una porquería, entonces lo que hizo Stalin, lo que hizo Hitler, no es malo porque no hay dignidad en el ser humano, es una porquería, merece todo lo que le ocurre. Pero si no es una porquería y si no es una imagen y semejanza de Dios, entonces el ser humano es digno de respeto, tiene dignidad intrínseca, aunque sea diferente en temas sociales, culturales, es digno de respeto, de dignidad. Por eso, porque él tiene una imagen sagrada, el hombre es un ser sagrado, porque proviene de las manos de Dios y Dios insufló solamente en él el espíritu. Y no hizo imagen y semejanza de él, por eso somos racionales, tenemos un espíritu, tenemos una naturaleza moral y nos dio y nos dotó de la soberanía sobre nosotros y en ese sentido debemos rendirle cuenta a Dios porque somos mayordomos en el mundo y vamos a rendir cuenta delante de Dios de esta mayordomía, pero no somos porquerías, somos imagen y semejanza de Dios.
No sé si alguien iba a hablar algo más. Parece que no. Bien. Por eso nos tiene envidia, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Su limitación para los cristianos es un enemigo derrotado. No se le debe tener miedo, porque si se le resiste, él va a huir. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Sin el permiso de Dios, no puede tentar a nadie, no puede afligir a nadie, no puede matar tampoco a nadie. Él no tiene poder para hacer aflicción, matar o tentar, porque ya es un enemigo derrotado. Es poderoso, Hermano Pablo, pero no es todopoderoso. No tiene control sobre los creyentes. ¿Sí, Pastor Guillermo? en ese punto que toca usted, hermano, ahí nos damos cuenta de que Satanás, el diablo, se tiene que someter a la autoridad de Dios, Así es. porque ese Dios es el que le da el permiso, porque Así si es. no, él no puede. Fue Dios que le dio el permiso para poder todo lo que le pasó a Job. Mm, Y también cuando el Señor le dice a Pedro y le dice a los discípulos que él había orado porque el diablo los había pedido para zarandearos. correcto. Entonces, él nos pide, o sea, en otras palabras, él se tiene que someter a la autoridad de Dios. O sea, no es que él viene y hace estrago en nosotros, Mm, sino que Dios le permite o le da el permiso para que a través de eso también Dios cumple sus propósitos en nosotros, nos perfecciona, nos fortalece, nos hace poder resistirlo, atacarlo. O sea, también eso forma en nosotros también nuestro carácter y nuestra parte espiritual. así es. Perfecto, Pastor Guillermo. Muy bien. El Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es soberano y lo demás son todos criaturas limitadas, restringidas en cuanto a su poder y control. El diablo es una criatura nada más, ha sido derrotado ya y no puede hacer lo que quiera. Con respecto a los creyentes no tiene ningún control. Tiene que pedirle autorización a Dios para ejecutar algo contra el ser humano, contra un creyente, como por ejemplo Pablo interpreta su enfermedad como un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, para que no se enaltezca por las visiones que había tenido. Hay una pregunta que puede surgir en base a esta doctrina satánica. ¿Por qué Dios creó a Satanás? ¿Por qué Dios no destruye al demonio? Dios no creó a Satanás. Hay que recordar. Dios creó a Lucifer, portaantorcha, un ángel perfectamente bueno. Porque la Biblia dice, todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. El libre albedrío es algo bueno que Dios también dio, aunque no todos creen en el libre albedrío. ¿Ah? El calvinismo piensa que, Calvino, citando a Juan Calvino, es la institución de la religión cristiana. Es una especie de marioneta, una especie de autómata, es como un títere. Dios hace todo y Dios decretó la caída. Y todo lo malo que ocurre es porque Dios lo quiso así. No es que no lo haya querido, sino que Dios lo decretó y lo estableció y lo condicionó, lo ordenó de esa manera. Porque si no existiera la maldad y el pecado, Dios no pudiese o no hubiera podido demostrar su gloria, su justicia y su amor y misericordia. Es decir, el pecado, la caída, no es contingente, sino que es necesario que exista para que Dios pueda revelar. Eso es lo que enseñó Paul Washer en el Instituto de John MacArthur en los Estados Unidos, lo que da cuenta Nicolás Serrano, un ex pastor calvinista que estudió en ese seminario con Paul Washer. Hermano Paulo, una Sí, hermano pregunta. Juan, ¿De dónde se inició la maldad? de Satanás. Él era ¿Mm? un ángel bueno que de pronto tomó la decisión de rebelarse contra Dios, quiso usurpar el lugar que Dios le correspondía.
En pocas palabras, la maldad no comenzó acá, comenzó arriba. Sí, exactamente. Y de Cuando arriba la decimos, influencia fue cuando Dios creó todas las cosas y hizo al hombre, tuvo envidia y quiso y Dios permitió que se entrometiera como serpiente o como sea, como él se haya disfrazado, como influenció a la mujer llamada Eva, y usó los mismos términos, pero al revés, distorsionó la palabra. así es, sí, Así que, correcto. así que Dios os ha dicho que se comiera el fruto, moriréis. Y entonces cambia una frase nomás. Sí, Dios no exacto, quiere que os diga, Dios no quiere, o sea, le dice que Él no quiere que vosotros seáis como Él. Entonces, exacto. es una idea una palabra tan corta, cambió la historia. Así Pero es, sabemos que Jesucristo tomó el lugar de Adán y vino a cambiar todo lo que Satanás distorsionó desde el principio. correcto, correcto, hermano Juan. El libre albedrío es algo bueno, Puede ser la maldad, puede ser la maldad la ausencia de Dios. la maldad, ausencia de Dios. Claro, exactamente podremos decir eso. La maldad, cuando hablamos de maldad, algo abstracto, algo impersonal. Y ausencia de Dios, claro que lo podemos también definir de ese modo. Muy bien. Ausencia de Dios, Dios no está ahí presente. En un sentido, si hablamos acerca de Satanás, por ejemplo, con respecto al libre albedrío, es algo bueno de la creación de Dios, pero tiene sus riesgos de escoger mal. La libertad, cuando hablamos de libre albedrío, hablamos acerca de libertad. El ser humano tiene libertad de amar o no amar a Dios. Y el amar consiste en, o implica la libertad, porque no se puede amar libremente con, con un arma o a la fuerza. ¿Quién puede amar a la fuerza? No existe el amor a la fuerza. El amor es Hermano libre. Pablo, lo que te dice eso es cierto. En Deuteronomio 30 o 32, corrígeme, Jehová le da decreto al pueblo de Israel: delante de vosotros coloco la maldición y la bendición, la muerte y la vida, escoger vosotros. O Eso. sea, Dios está implantando escoger lo que Sí. yo os pongo hoy delante de vosotros, los decretos y los mandamientos. Y ahí presupone la libertad que tienen los seres humanos, de escoger a Dios o no escoger, o de obedecerlo o desobedecerlo. Existe esa posibilidad. El hombre tiene esa posibilidad, esa opción. ¿Y cómo es posible que lo tenga en un estado de caído, en pecado? Por medio de la gracia preveniente. No recuerda no olvide esa palabrita, gracia preveniente. Lucifer escogió mal. Dios no destruye ahora a Satanás para darle la oportunidad de que los hombres le sirvan por amor o de libre voluntad y no por temor a ser destruidos. Por eso Dios no destruye a Satanás. Porque si lo destruye, entonces todos los seres humanos estarían con mucho temor sirviendo a Dios para no ser destruidos tampoco. Ya le estaríamos sirviendo a Dios por temor, no por amor. Y el servicio a Dios que a Él le agrada es por amor, no por temor. Por eso las predicaciones, hermanos, la predicación debe fomentarse la obediencia y la santidad y el seguimiento de Jesucristo por amor, no por temor a ser destruido o ser castigado, porque eso o sea, no es un buen motivo para servir a Dios, para evitar el infierno y ser castigado. No, es la motivación, la más duradera, la más sincera y la que agradable a Dios es el servicio a Dios por amor, no por temor. Sí, hermano Hermano Juan. Pablo, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hora es allá? ¿Dónde está usted? Veo que ahí no, el sol está detenido. Ahí está el mediodía. Ah, Pablo, usted no está en Chile, está en otro país. Mire cómo la tecnología engaña. ¿Dónde estoy viendo qué rato? ¿Por qué un hermano Pablo está detenido? ¿Está en otro tiempo? Sí, también, hermano. También, muy bien. El fondo de pantalla, mi hermano. El fondo de pantalla. Perfecto. Vamos a hacer unas preguntas para terminar esta clase. Por favor, todos mis hermanos, atentos y respondiendo a las siguientes preguntas. Enliste la naturaleza de los ángeles. Yo le voy a ayudar con algunas. Los ángeles son criaturas. ¿Qué más son los ángeles? Son obedientes,
eh, son, tienen capacidades que Dios le ha dado a ellos, se pueden transportar en un lado a otro, segundo, son mensajeros. eh, bueno, ellos eh, tienen la capacidad de discernir más allá de lo que nosotros no somos capaces, pero yo entiendo que son Son sabios, mensajeros, son son sabios. sabios, son prudentes, ellos no se sobrepasan, siempre y cuando es Dios lo que le diga, ellos son obedientes a Dios y ellos no hacen ni una cosa más que de lo que Dios le da la orden. No se pasan ni se quedan, son totalmente y son muy rápidos, hacen las cosas con Perfecto. excelencia. Muy bien. Bueno, ese era el carácter de los ángeles. Son criaturas, son espíritus, son numerosos, son asexuales también. Cuando vimos la clasificación de los ángeles, mencionamos al ángel del Señor. ¿Qué otro ángeles se menciona? Todos El participando, ángel de hermano. Jehová, El ángel de Jehová, muy bien. Arcángel, El arcángel, perfecto. Serafines, Serafines, perfecto. querubín. querubines, Querubines, muy bien. Ángel escogido lo mencionamos, parece. Ángel escogido. El otro hay uno que sí, Gabriel, Rafael, el otro que sale en Ezequiel 1, Efán, sí, tienen millones de ojos, de ruedas que giran. Muy bien, Efán, esos son los querubines. ¿Quién dijo Rafael? sí, ¿Quién dijo Rafael? Rafael, ¿no? ¿Es el el ángel cantante? No, mesiánico, no, no. ¿Alguien dijo Rafael? No, no sé quién dijo Rafael. no, Pero Yo tronos, escuché Pablo, por Rafael. estaba en la lista, no, hermano, ¿no? Rafa. Tronos, Yo- principado, sí, eso aparece igual o no, trono, como el dominios, trono, dominios, dominio principados, sí, eso estaba. principado. Pero Rafael proviene de las fuentes yo lo apócrifas. dije porque yo vengo del mundo católico y Rafael Ah, es de ok. esa religión. Sí, yo Ah, ok. me equivoqué. Sí, proviene de los libros apócrifos. Pero de ahí proviene Sí, el quiere nombre, decir, de... el significado de Rafael es Dios sana. Ah, claro, Rafa, claro, Rafa. Jehová Rafa, Oiga, claro, Jehová sana. y el libro de Enoch que salen, hay ángeles que son, hay nombres de ángeles caídos también, puede ser que no lo añadieron a la Biblia. Ahí sale el Em, resumen de Enoch. Hay un libro sí, que ahí sale exactamente. una historia más completa, del comienzo de la creación hasta colocaron solamente un versículo nomás que sale en Judas sale ahí, y dice, Sí, vi el Señor con sus santos millares de ángeles, para dejar convicto a todos, ¿cierto? Y dice, es un párrafo chiquitito, un piecito nomás, en visión que dice. correcto. Muy bien. hermano Pablo, está el ángel mesiánico también. El ángel mesiánico también, sí, perfecto, muy bien. Y hay otra cosa, hermano Mario, Pablo, que los ángeles también se clasifican algunos por sus alas. Algunos tienen alas, otros no tienen alas, otros tienen cuatro alas, o sea, también se clasifican por sus alas. muy bien, es una clasificación más minuciosa, más exhaustiva de los ángeles, de acuerdo a lo que presenta el libro, bueno, Apocalipsis, el profeta Ezequiel, Zacarías, creo que menciona también algunos ángeles y Isaías, Isaías Isaías, también, los serafines de Isaías. Muy bien, Hermano hemos Pablo, visto, sí, Pastor Guillermo, también antes cuando hacía mención de lo que habla Isaías, cuando ve aquellos seres angelicales que están constantemente alabando al Señor, esos mismos seres angelicales los vuelve a ver Juan en la visión que él tiene en la isla de Pasmo. Mm, Los vuelve a exacto, ver porque también está registrado en Apocalipsis, o sea, está hablando de lo mismo, constantemente ellos están dando adoración y alabanza al Señor. correcto, así es. Muy bien. Damos por concluido entonces este análisis de la doctrina de los ángeles y ahora hemos visto la doctrina de la revelación, los sistemas teológicos, la doctrina de Dios, los nombres de Dios, los atributos de Dios, la doctrina de Trinidad, la doctrina de los ángeles. Todo eso abarca todo lo que es Hermano sistemática Paulo, 1. Sí, hermano Daniel, ¿le puedo hacer la última consulta respecto por a los demonios? supuesto. Adelante, mi hermano. Eh, bueno, por lo que yo he visto y por lo que he experimentado en la iglesia y también, ¿cómo es posible que una entidad demoníaca habite dentro de un creyente, que esté
el Espíritu Santo. Hace mucho tiempo atrás, mi hermano, cuando yo creo que debió haber sido como el año 2010 más o menos, estaba dando una materia que era redacción y elaboración de monografía y una hermana hizo un trabajo monográfico acerca de la posesión demoníaca. Y ella, en la conclusión de su trabajo, indicaba que el diablo tomaba posesión de los incrédulos, pero no podía tomar posesión de los creyentes. Lo podría influir solamente exteriormente, pero no una posesión interiormente. Como el caso del apóstol Pedro, por ejemplo, cuando intentó que Jesucristo evitara la crucifixión y el Señor le dice, aparte de mí, Satanás. Ahí vemos que hay una influencia externa sobre el apóstol Pedro, pero no una posesión demoníaca. Desde la O sea, perspectiva no pueden entrar de, dentro del cuerpo. exacto, desde la perspectiva de los conservadores, hermano Daniel, y dentro de los pentecostales clásicos también, pentecostales históricos, pentecostales clásicos, los demonios no toman posesión de los creyentes. Y si eventualmente hay una posesión demoníaca en un creyente, lo más probable es que no esté convertido el creyente. Puede ser un evangélico nada más, que es simpatizante, o que sea cultural evangélico, pero no un nacido nuevo, como nosotros lo entendemos, porque un nacido nuevo es templo del Espíritu Santo de Dios. No puede estar ahí posesionado el diablo, Satanás, Es que tomando he visto posesión. eso lo que usted dice, que han llegado personas a la iglesia que parecen ser, pero no lo son, y el diablo lo ha tomado posesión de ellos. Sí, 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 Pero no, no están convertidos. he visto también como eh, demonios han hablado a través de un hermano, Demonios han hablado a través diciendo que no de va a salir de ellos y cosas así. demonios que hablen a través de un hermano. ¿No? Como una Sí, posesión demoníaca, dice usted. claro, sí, pues, y el hermano una vez cuando fue libertado decía que él veía como el demonio tomaba posesión de su mente y hablaba a través de él. Ah, muy bien. Él es un hermano de verdad, no es una persona inconversa. Sí, O él me sí, dice usted claro, que incluso el Señor lo usa en ciertos dones. en dones espirituales. Ah, muy Ujú. bien. Bueno, no podría cómo explicar eso, hermano Daniel, desde la perspectiva bíblica, cómo explicarlo. Porque en la Biblia no hay episodios de personas creyentes que el diablo ha tomado posesión de ellos. No lo hay. Y teológicamente, es decir, desde la perspectiva una reflexión teológica, eh, por esa razón, porque es templo del Espíritu Santo, tampoco lo podría haber. Sin embargo, hay otros grupos de cristianos, movimientos religiosos como el neopentecostalismo. El neopentecostalismo, sí, ellos creen que Satanás puede tomar posesión de los creyentes. Y algunos dicen que necesariamente él forma el procedimiento. Más allá no conozco mucho muy bien lo que enseñan los neopentecostales sobre la posesión demoníaca, pero parece que, de acuerdo a lo que he escuchado, es que el demonio sale de la otra persona o se produce la liberación de una persona endemoniada cuando el demonio entra a mí, es decir, al que va a hacer esa liberación, y después lo expulsa de sí mismo. Una especie media extraña, media rara, pero no lo vemos en la Biblia. Ese es el tema. Y por lo tanto no podría Claro. explicarlo desde la perspectiva bíblica, algún relato bíblico. Yo no sé si alguien recuerda algún relato bíblico de un Por creyente ejemplo, que hermano Satanás haya Pablo, tomado posesión de él. hermano Pablo, ¿Sí, hermano Juan? por ejemplo, cuando Jesús lo confronta a los fariseos de aquella época, a los rabinos, y le decían, tú echas los demonios por Belcebú, eso es un principado, es uno de los gobernadores de las tinieblas. El cebú es otro nombre Hay que se le muchos utiliza. gobernadores de las tinieblas que son fuertes, eso atacan en esta generación, en esta época, en la época de hoy día, son muy inteligentes ellos hablan y observan. Pero el punto es que con el hermano acá, que hay cristianos que yo creo que supuestamente puede pasar es que muchas veces la gente no está arrepentida, hace cosas
sirviendo a Dios con un corazón no limpio y de repente colocan ideas humanas a las cosas de Dios cuando los de Dios son delicados, ¿cierto? Y otro que muchas veces hacen cosas para Dios que es abominable ante la presencia de Dios, con el corazón y la mente no están 100% con Dios, sino que está dividido el corazón del hombre y la mujer en esa área, y ahí yo creo que el enemigo puede ser que entre por una razón, que el pecado es la muerte. Entonces, yo creo que más, de otra forma, no puede haber un legado, que lo único que si usted como varón que usted enseña, usted corrompe su alma y deja que entre cosas en su vida, y usted ya no enseñaría de la misma forma. Hay cambios de ánimo, de estado, Claro, ¿cierto? La forma exacto. de hablar ya la persona no es la misma, porque hay cosas que el corazón no está entregado a Dios. Yo creo que ahí puede ser que corre un peligro. Nosotros que conocemos la verdad, si nosotros no nos aferramos a Dios y no buscamos a Dios, podemos caer, pues. O Mm, sea, es un decir, porque hay cosas que nosotros no conocemos de todas formas, pero por la misericordia de Dios, hay cosas que Dios nos alumbra, ciertas cosas que están dentro de la Biblia. Entonces yo les digo que cuando Jesús le dijo, si yo he hecho por, por, eh, por este demonio, ¿de quién será entonces la salvación? Entonces eso da una explicación. Todo pecado le será perdonado al hombre, pero el que fue mal por el Espíritu Santo no lo será perdonado. O que una persona retribuye lo sucio y lo coloca como si fuera Dios. Blasfemar contra Dios es terrible. muy bien. Perfecto. Muchas gracias por las preguntas, mis hermanos, y por sus aportes a esta clase. El bien ahora corresponde ver, aunque queda casi no vamos a ver casi nada, porque quedan 15 minutos, de la doctrina acerca del hombre. El- en el relato bíblico de la creación aparece el ser humano como la culminación del proceso de la creación. Pese a ello, la Biblia no constituye un texto o un libro de antropología. La Biblia no es un libro de antropología, ni de psicología, sociología. Más bien, o más que del hombre, habla al hombre. Sin embargo, la Biblia nos ofrece datos importantes en los cuales éste queda reducido a un gran misterio. Si la Biblia no hablara acerca de nosotros, todavía seguiríamos en este misterio. ¿Qué es lo que es el hombre? Como ustedes pueden encontrar en los libros de filosofía. Mientras más esfuerzos haya para definir lo que es el hombre, más confundido quedamos, porque las especializaciones o las distintas materias de estudio del campo de la investigación humana, como la sociología, antropología, entre otros, la filosofía, muy complejo se hace definir al hombre, por eso es que queda en el margen del misterio, o queda recluido al misterio. Pero la Biblia nos habla acerca de quiénes somos nosotros, cuál es nuestra naturaleza. La representación bíblica de la raza humana es la de que en realidad hoy está en una condición anormal. Eso revela la Biblia. Nosotros no nos encontramos en un estado normal, sino que nos encontramos en un estado de anormalidad. Cuando estudiamos entonces, o cuando los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos comienzan a estudiar al ser humano, lo comienzan a estudiar desde, o los filósofos también, lo comienzan a estudiar desde una perspectiva de anormalidad. Están estudiando a una criatura normal, no en su esencia original, sino ya muy estropeada. El humano real no es el que hoy encontramos en la sociedad humana, sino el que salió de la mano de Dios. Es el verdadero ser humano, sin ser dañado por el pecado y tampoco la caída. En un sentido verdaderamente real, los únicos seres humanos auténticos fueron Adán y Eva, antes de la caída, y también Jesús. Adán, Eva y Jesús han sido los únicos seres humanos auténticos, verdaderos, originales, reales. Todos los demás, incluyéndonos nosotros, somos ejemplos torcidos, distorsionados, corruptos de la humanidad.
Por lo tanto, es necesario fijarse en el estado original del humano y en Cristo para evaluar correctamente lo que significa ser humano. Tendríamos que recurrir a Adán y Eva, cómo eran ellos, para saber lo que es un ser humano realmente. No desde nosotros, sino desde Jesús, el verdadero y único, real y original ser humano. Actualmente no somos realmente seres humanos, por lo menos no completos u originales. Somos una copia de lo que antiguamente fue un ser humano, un vestigio decadente de un hermoso diseño primigenio, una imitación pobre y degradada de lo que constituyó alguna vez un ser humano. Somos un proyecto fracasado, pero no por causa del diseñador, sino por el diseño que se autocorrompió. Es decir, nosotros somos seres autocorrompidos, nos corrompimos a nosotros mismos. ¿Qué le parece la definición de los seres humanos? Una copia, un proyecto fracasado, una fotocopia mal hecha, estropeada y pervertida de lo que alguna vez fue un ser humano. Yo recuerdo en una oportunidad cuando estaba haciendo esta clase en Valdivia, eran clases presenciales, los hermanos dijeron, vamos a tener que ir a unas sesiones de psicología ahora, después de haber tomado esta materia de la doctrina del ser humano, porque hemos quedado muy, eh, no deprimidos, sino con la autoestima muy baja, porque eso es la realidad que nos presenta la Biblia. No somos originalmente auténticos, sino que somos una fotocopia estropeada, un proyecto estropeado de lo que son los seres humanos. En ese sentido, estamos enfermos. En una oportunidad estaba dando una conferencia acerca de la homosexualidad y el título que le puse fue La homosexualidad, las causas, consecuencias y tratamiento. Y alguien me escribió muy enojado y me dijo, es muy retrógrado pensar y muy ingenuo, muy retrógrado, muy ignorante también. Bueno, no utilizó esas palabras, ignorante, pero utilizó otra palabra para pensar que los homosexuales son enfermos. Lo que en realidad quería decir es que él como homosexual no era enfermo. Ay, claro, y yo tuve que explicarle que desde la perspectiva teológica, todos los seres humanos somos enfermos, y no solamente los homosexuales, sino todos los seres humanos por el hecho de ser pecador, desde la perspectiva teológica, estamos enfermos, y la enfermedad es el pecado, que se puede proyectar en homosexualidad o se puede proyectar en delincuencia, en cualquier tipo de pecado que pueden haber, pero no es por eso, porque somos enfermos en ese sentido. Estamos infectados por el pecado. El alcance de este estudio de la antropología teológica, esto no es cualquier antropología, es una antropología teológica. El alcance y la limitación de este estudio será teológico antes que científico, porque nos dirigimos al tema del hombre con relación a Dios antes de en relación a sí mismo o a su entorno. Aprenderemos que el hombre fue creado por Dios con una naturaleza única para un propósito especial de tener comunión con Dios. Sin embargo, él se alejó del propósito de Dios y buscó cumplir su propósito egoísta. Desde esa perspectiva vamos a estudiar la doctrina del ser humano y cómo se estudia en todos los tratados, en todos los capítulos y en todos los cursos de antropología teológica. Nos concentraremos en el hombre como una persona integral. Nos concentraremos en el hombre como una persona integral antes que como una persona dividida en partes o de acuerdo a sus partes físicas, mentales o sociales de su vida, los cuales son más del interés de los científicos, sino como un ser completo, total, integral, incluyendo su aspecto espiritual. Es muy importante estudiar la antropología teológica o la doctrina acerca del ser humano para el desarrollo espiritual, porque de todas las criaturas que Dios hizo, el ser humano, el hombre, es lo más parecido a Dios. Ni siquiera los ángeles son imagen y semejanza de Dios. O por lo menos la Biblia no lo dice. Solamente se dice del hombre que somos imagen y semejanza de Dios. Si el hombre es semejante a Dios, entonces podemos aprender algo sobre Dios conociéndonos a nosotros mismos.
al estudiarnos a nosotros mismos, conocemos algo, algún aspecto de Dios, porque nosotros somos criaturas de Él y nos hizo conforme a su imagen. Lamentablemente el retrato de Dios en el hombre ha sido desfigurado por el pecado. Eso es verdad. Eh, pero no lo ha destruido completamente, lo ha desfigurado. Por eso que no somos una porquería. Hay una canción, parece un tango, no sé si alguien ha escuchado ese tango o yo estoy inventando esa letra de tango. Cuando dice que es una porquería, parece que el mundo es una porquería, la vida es una porquería, algo así. Tomás Rodrigo parece que lo conoce esa letra, parece que es la vida o el mundo. Ah, Sí, no es le- la vida es una porquería. Ah, Es pero un tango, es un tango. De usa la, Gardel. usa la palabra porquería, claro. Y de No, Gardel. nosotros no somos eso, no somos eso. Como lo dijo un predicador Sí. No, neo calvinista, pero neocalvinismo, somos porquería. pero bueno, no ha estudiado muy bien tampoco, porque no podemos hacer eso, tener una imagen de eso, hermano, de los seres humanos, increíble, ¿eh? Es decir, si yo voy a cualquier parte, a mi familia, por ejemplo, o amistades, y los veo así, ¿cómo voy a tratar a los seres humanos así? O cuando voy a predicar, ¿cómo voy a predicar a personas pensando que son una porquería? Uno va a predicar a seres humanos que ostentan la imagen y semejanza de Dios, pero que están enfermos, que están degradadas, esa naturaleza humana, pero todavía ostenta la imagen y semejanza de Dios deteriorada, pero con un propósito de restaurarlo. Entonces, con esa intención se va a predicar, pero mirarlo de esa manera tan despreciable es Sí. terrible, es muy terrible ver al humano en ese sentido. Bien, Pastor, yo hago clase en la escuela dominical a los niños y también cuando escuché eso, y ¿cómo voy a ver a mis niños como porquería? Decir, ¿cómo puedo claro, verlos? ¿Cómo puedo no, ver a no, niños terrible, de mm, 7, 8 años y verlos como una porquería? No, el terrible, ¿no? colmo. Hoy la enseñanza es espeluznante, ¿eh? La falsa doctrina dice eso, ve y distorsiona, corrompe la imagen que tenemos de los seres humanos. El, es para el desarrollo espiritual, para dirigirse también a los desafíos mundanos, porque el estudio del hombre y el pecado es importante para nosotros los cristianos porque encaramos muchos desafíos en el mundo sobre el interrogante del hombre. Uno de estos interrogantes es la ciencia, otro la filosofía también, o las ideologías, el racismo, por ejemplo, el genocidio del nazismo contra los judíos. Otro desafío viene de las antiguas religiones, por ejemplo, el sistema de las castas, en el hinduismo, el lugar donde las mujeres son maltratadas. Por eso es importante estudiar la antropología teológica y para desarrollar relaciones apropiadas. Porque si no tenemos una buena comprensión, una adecuada comprensión con respecto a los seres humanos, nuestra relación con los seres humanos va a ser inadecuada. Porque si vemos que son una inmundicia, algo pervertido, algo digno de muerte y ser destruido, entonces me voy a acercar con esa actitud a los seres humanos. Puntos de vista falsos hay con respecto a los seres humanos. Por ejemplo, algunos señalan que el hombre es simplemente una máquina. Otros lo ven como, es decir, esa máquina debe producir, debe producir o convertirse en algo, un productor de bienes muy puntuales. Un abogado, por ejemplo, un médico, un ingeniero, un administrador, un asistente, un escritor, se puede concentrar en hacer eso toda la vida y la gente lo va a conocer como tal. Este es un escritor, es un administrador, es un abogado, un médico, un ingeniero. Ahora ya el ser humano es de acuerdo a su oficio, de acuerdo a lo que produce, como una máquina, pero no por lo que es decir, imagen y semejanza de Dios. No tiene dignidad, no tiene valor, no tiene respeto, porque es un abogado, ingeniero, asistente, escritor o administrador, sino que él tiene valor y es digno de respeto porque es imagen y semejanza de Dios. Por esa razón. Otros lo ven como un animal.
Pero es muy diferente a un animal. No es un animal evolucionado, somos parientes de los animales. Un león, por ejemplo, puede matar a su presa, pero el león mata a la presa porque necesita comer, alimentarse. Pero el ser humano mata animales por crueldad. Solamente el hombre es capaz de matar con odio, malicia, con desprecio. Los leones no matan, los animales no matan en ese sentido, matan solamente para poder preservarse, preservar la especie. Por ejemplo, la abeja cuando matan a una avispa, o matan para comer también, pero nunca por odio, por desprecio, por malicia, como lo hizo el nacionalsocialismo, como lo hizo Stalin. El ver al hombre meramente como un animal es subestimar tanto la obra más noble y el más honroso de que él es capaz. Un ser, un ser impulsado solamente por, un ser impulsado por la sexualidad. Sigmund Freud, el que vio al ser humano así, se comporta de acuerdo a los impulsos sexuales. Bueno, él tenía ese problema desde muy pequeño porque vio intimando a sus padres, creo que fue, y quedó con no sé si de manera trastorno, pero él vio al ser humano en ese sentido, nada más. Ahí vemos que todos las ideologías, los investigadores lo producen y, y el ánimo o el impulso para llevar a cabo estas obras intelectuales, como por ejemplo Sigmund Freud, es producto de alguna experiencia que tuvo. ¿Ah? Otros lo ven como productor de bienes, los comunistas. El hombre tiene valor en tanto produzca bienes. Si no produce bienes, entonces no tiene ningún valor. Eh, y así, otros lo ven como un accidente de la naturaleza, un ser existencial, otros no lo ven como un ser, no es un ser. Esto lo dicen los budistas, el ser humano no es un ser. Es cuando deja de ser. Es muy filosófico esto, pero eso es lo que enseñan los budistas. Sí, el ser humano no es y tiene que dejar de ser para que sea. Imagínense el valor que se le da a los seres humanos desde esa perspectiva. Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos finalizado